¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos, Pastor Elías. Bienvenidos. Hoy queremos tocar el tema que siempre nos apasiona, el tema que tiene que ver con las Sagradas Escrituras en todos los niveles de nuestra vida, en toda relación y en todo lo que hacemos, porque el efecto de la palabra de Dios siempre va a ser glorioso, poderoso, Amen. tremendo. Amen. Amen. Pues sí, entonces estábamos hablando acerca de, yo creo que este año que empezamos con los 21 días de oración y avivamiento, y digamos en el servicio o la porción en inglés, la comunidad en inglés, también estamos muy todavía recibiendo los beneficios de lo que comenzó los 21 días, porque lo que hizo que muchos llegaran al compromiso, el deseo de realmente seguir a Dios, el deseo de realmente crecer este año en la relación con Dios, crecer en entendimiento. Y una de las cosas claves que hemos estado hablando en nuestras reuniones en la mañana, los domingos, a las 10 de la mañana nos reunimos todos los domingos, por los que nos escuchan y no saben, los domingos a las 10 es en inglés completamente, y es bien interesante y hermoso ver tanto joven adulto, porque en realidad estamos creciendo más que todo en millennials y generación Z, millennials y generación Z. Y para ellos, muchos quizás crecieron en la iglesia o varios que se han convertido aquí, pero yo, mientras en mi propia relación con Dios estoy buscando también llegar a la madurez, como escribía Pablo, o sea, de llegar a un nivel más maduro con mi fe y entendimiento. Y pues como nosotros sabemos, la única forma de hacer eso es que realmente escudriñemos la palabra de Dios, que nosotros nos volvamos estudiantes de la palabra y apasionados por la palabra, que no sea algo casual, sino que sea parte de nuestro estilo de vida. Y entonces de ahí nace pues este tema, porque incluso este domingo, cuando tenemos una serie que lanzamos desde el principio del año, todos los domingos, se llama Nueva Era. Él es el título que le puse, y cada semana estamos hablando de diferentes cosas que al final van a resultar en una vida nueva realmente. Porque uno sabe que cuando empezamos el año siempre empezamos con New Year's Resolutions, right? Con metas, Nuevas metas, visión. Y eso es algo que ni siquiera tienes que ser cristiano para estar ahí. Yo creo que ahora es bien popular, es pop culture now, que uno empiece su año y hagas hasta su vision board. And there's nothing wrong with that. Creo que eso es muy importante. A vision board es como cuando alguien escribe en papel o Sí. hasta en la pared, Sí, o un pizarrón o algo. con sus metas que ese año piensa Exacto. hacerse. Ajá. Sí, y entonces eso se ha vuelto bien popular aún en la cultura popular, o sea, fuera de la iglesia. Pero es un concepto bíblico, ¿verdad? Entendemos Sí. eso. Habakkuk, without vision my people perish. Sí. Entonces, pues la idea es que aunque siempre empezamos el nuevo año, muchos de nosotros empezamos nuevo año, nuevo yo, pero si no hay cambios profundos en lo espiritual, es simplemente un nuevo año, pero el mismo yo. Y este es el argumento que les propongo en el servicio con esta serie. Y entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que este sea un nuevo año y un nuevo yo realmente? Y empezando con un encuentro con Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Pero al final tenemos que darle hábitos a nuestros congregantes, a la comunidad, hábitos y disciplinas que van a resultar en este crecimiento. Y eso es la palabra de Dios, es esencial en crecer. Definitivamente. Y una de las formas en que se los comunicaba es que cuántos en el ayuno dejaron de comer. Si ayunaron realmente un ayuno completo, porque hay ayunos parciales. El ayuno de Daniel es uno de ellos, o está el ayuno completo donde no comieron, solo bebieron agua. Consulten su doctor antes de hacer eso. Claro. Pero si hicieron un ayuno así, sintieron los cambios y no solamente en lo espiritual, pero en lo físico. Pero si uno no lo hace por razones espirituales, es simplemente aguantar hambre. Sí. Es simplemente de estar malnutrido. Y cuántos en nuestras iglesias, y eso es algo que yo les comunicaba en la mañana, es cuántos a veces llegamos al hábito donde el extent by which we have the word
recibimos la palabra, más que todo por la palabra, por nuestros oídos, que aún es bíblico y es parte del expandir el reino, pero no es suficiente y no es lo que nos va a sostener todos los días. Es lo que nos empieza la fe, es lo que nos lleva al compromiso, es el que nos lleva a empezar la jornada y el caminar con Dios. Pero la intención nunca era que vivamos simplemente de las prédicas del domingo. Y si comemos si comemos una porción de comida una vez a la semana, ¿cómo resultaría eso en nuestra salud? Claro. Y lo peor es que ahora vivimos en un tiempo donde no solamente a veces vamos a la iglesia el domingo, pero tenemos mucha gente que va y después falta 2 semanas, y después viene y después falta un mes. Sí. Yo tengo gente en mi comunidad en la mañana que yo los conozco por nombre, pero muchas veces llegan una vez cada 2 meses y es como que ahora se ha vuelto estilo de vida. Y si no hay un escudriñar, y si no hay un estudio diariamente de la palabra, donde que esa palabra nos sostendrá, entonces, ¿cómo estará la vida espiritual de esa persona? Y ahí es donde hablamos, y este tema viene de ahí, cómo entonces tenemos que entender la importancia y la conexión directa entre escudriñar las Escrituras y nuestra salud espiritual. Claro. Es imposible que una persona que no tiene el hábito, que no tiene la disciplina, que no tiene el hambre, que no disfruta estudiando la palabra de Dios, es imposible que no tenga o no padezca de una desnutrición espiritual. Yeah. Y es algo que se puede comparar o se puede hacer una analogía como tener bajas las defensas. Hoy día se sabe que el sistema inmunológico es de los principales. Una persona tiene que tener un sistema inmunológico muy bien desarrollado, fuerte, porque este mundo está lleno de virus y bacterias y toda clase de enfermedades. Y si la persona no tiene un buen sistema inmunológico de defensas, entonces esa persona va a estar enferma constantemente o se puede morir. Sí. En lo espiritual, el sistema inmunológico es la palabra que conoces, que crees y que te lleva a una relación correcta con Dios. La oración, la meditación, el asistir a las reuniones, la comunión con los santos, la adoración y todo lo que tiene que ver con servir a Dios es el resultado de creerle a Dios a través de la palabra. Amén. Entonces, cuando tú mencionas gente que se asoma cada 2 meses o alguien que ni siquiera tiene, yo tengo gente que tiene años de no asomarse. Hay gente que desde que comenzó la pandemia, en el año 2020, ahí es donde se desprendió la comunidad. Ahí. y yo me los imagino escondidos debajo de la cama. Pero de repente miro que de vacaciones sí andan por ahí, ¿verdad? Al súper sí van, a la gasolinera, yo qué sé. Pero mi problema es qué clase de vida están viviendo en realidad. Porque cuando Jesús habló del ayuno, la palabra de Dios dice que el diablo lo confrontó sabiendo que tenía 40 días de estar en ayuno, que no había comido ni había bebido. Y Satanás se le aparece para tentarlo y lo tienta diciéndole que haga que las piedras se conviertan en pan. Pero aquí vemos cómo Jesucristo nos da el ejemplo de que Él mismo contesta citando las Escrituras. Yeah, that's a great point. Y uno no puede citar Escrituras que no ha leído o que no cree. Y Jesús le contesta y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, están de moda los ayunos, incluyendo en el mundo secular, la gente que se vuelve expertos en cómo bajar de peso, en cómo desarrollar músculos, de cómo bajar el promedio de grasa en el cuerpo, etcétera, etcétera. Resultan también expertos en recomendar ayunos intermitentes o de esto o de lo otro, ¿verdad? Gente vegetariana o vegana te recomiendan este cóctel de verduras y esto en la mañana.
y te están diciendo que evites comer esto o aquello, pero la única razón es cuidar el cuerpo físico. Entonces te cuento que hay gente que agarra el ayuno de 21 días para aprovechar a ver si bajan unas cuantas libras. Mm, Pero lo que no hacen es meterse a la palabra. sí, Entonces, el pasaje donde Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos da una clara indicación de que el ayuno correcto, el ayuno espiritual es para buscar la palabra de Dios, para buscar revelación, sí. para hacer preguntas, para decir, no quiero comer, aunque quiero comer, pero yo quiero más que comer, lo físico. Quiero que Dios haga algo en mi vida. Entonces, estudiar la palabra de Dios, buscar entenderla y orarla es el verdadero poder de un ayuno. Sí, cuando mencionas lo que Jesús hizo para que Jesús citaba la palabra de Dios, y eso es algo muy importante porque quiero leer dos versículos para primero establecer la importancia de lo que es la palabra de Dios. Y uno de ellos está Pablo escribe en Philippians capítulo 2. Aquí lo tengo en inglés, pero lo voy a cambiar let me change it to Spanish here. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, Aferrados a la palabra. de la palabra de vida, pero es muy claro que Pablo aquí mismo dice que la palabra de Dios es vida. Sí. O sea que para que nosotros estemos siempre en vida, tengamos vida espiritual, es esencial entender que esa fuente es la palabra de Dios. Uh-huh. Y yo creo que para todo cristiano el obstáculo más grande es desarrollar, o por lo menos uno de ellos, es desarrollar una vida saludable de estudiar la Biblia, de leerla. Nosotros ahorita nos estamos reuniendo, me estoy reuniendo una vez a la semana con varios hombres de mi edad, casi todos son millennials, entre 26 años a 35. Bueno, 35 y creo que soy yo el único que está ahí de 35. Los demás están entre 26 a 30 años. Jóvenes, hombres jóvenes, adultos. La mayoría tienen sus novias o ya una esposa. Y estamos hablando de estos temas, de cómo crecer, porque yo me convertí a una edad joven, pero aquí cabal lo hablábamos ayer, que aunque yo entré de una vez a predicar y entré de una vez a tratar a ganar a amigos, porque eso es la pasión que yo tenía, sí me faltaba mucho en mi entender la palabra de Dios. Y cuando no tengo más entendimiento, tengo menos armas. Sí. Cuando no tengo más entendimiento, tengo menos recursos de donde combatir o lidiar con diferentes situaciones que vienen en mi vida. Amén. Porque al final, ahora que ya somos seguidores de Jesús, enfrentamos la vida, las circunstancias y las situaciones no por mi punto de vista, sino por el lente de lo que dice la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, si yo voy a pelear contra la inmoralidad sexual, que todo hombre será tentado en eso, todo hombre siendo hombre, eso va a ser una de las áreas donde más el enemigo ataca. Y mujeres también. Amén, sí, también lo creo. Pero cuando yo hablo de esto, hablo porque estoy hablando con los Con the varones. guys. Yeah, the guys. Con los And so, guys. yeah, and so ahorita estamos leyendo un libro juntos también que se llama Disciplines of a Godly Man. Oh, I love that book. You read it? Okay. Sí, sí. So Disciplines of a Godly Man, en donde cabal, y yo no me esperaba cuando empecé a leer, porque dije, ok, vamos a leer la Biblia y tenemos un plan de escudriñar la Biblia, pero también quería agregar un recurso que quizás les dé un poco de dirección en cómo estudiar o en qué temas o qué dice la palabra en estos temas, porque ahorita todos empezamos en los evangelios y un praise report here, un reporte de gloria de Dios, que uno de ellos que estoy viendo cómo Dios lo está transformando de una forma increíble, porque lo conozco desde hace años, pero ahorita lo veo con una sonrisa, lo veo como que los ojos llenos de luz, y lo veo y se ve. And I told him yesterday, le dije ayer, pareces Moisés cuando bajó del monte. Se te ve en el rostro. El resplandecer. Wow. You just see this like light coming from you. Y es porque cabal es uno de los que terminó de leer los evangelios, ya va por Hechos, y esto es como en 3 semanas, Wow. o menos. Yeah.
Y en esas 3 semanas ya se ha avanzado todo eso y se ve como el Señor está transformando su vida. Y entonces aquí se ve este versículo que se vuelve realidad, ¿verdad? Asidos de la palabra o aferrados, así ser, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y ni en vano he trabajado. Pero también quiero, and then from there I'm going to jump to this, because Jesús quería abrirnos a nosotros el entendimiento de la palabra. Sí. Quería que entendamos eso. Y vamos aquí en Lucas, capítulo 24. El Evangelio de San Lucas 24. Dice en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Wow. Jesús les abrió el entendimiento. Es algo para pedírselo a Dios, ¿verdad? Amen. Porque si quiere decir, Dios puede hacer eso entonces. Sí. Dios puede abrir el entendimiento para que uno entienda las Escrituras. Y Amen. a mí me Amen. pasó eso. Tell us about that, because I think that's, Sí. I love the gift. Tú tienes uno de los dones de enseñar las Escrituras, que yo creo que es lo que ha edificado a tantas personas en nuestra iglesia, incluyendo mi vida. Aunque yo siento que hasta ahorita en esta etapa de mi vida estoy entrando a un nivel de más profunda escudriñar, Sí. pero es algo que siempre lo he visto en ti. Sí, pues quiero regresar un poquito solo para decirte que ese libro que ustedes están estudiando ahorita es uno de mis favoritos. Está como entre los 15 libros que yo recomiendo que la gente Jeff Hughes, lea. I believe, yeah. O sea, en español se llama Disciplinas de un hombre piadoso. Oh, wow. Y también hay para mujeres. Sí, sí. Disciplinas de una mujer piadosa. Porque son disciplinas, ¿verdad? Son cosas que hay que hacer y que cuando se hacen se disfrutan. Yeah. Pero voy al testimonio de cómo Dios me abrió el entendimiento. Primero comenzó con un miedo. El miedo era de ser engañado. Porque en ese tiempo de pronto me di cuenta que había muchas denominaciones. That's a good Había point, yeah. muchos grupos cristianos, pseudo cristianos, y para qué hago la lista. Pero solo allí en el vecindario, en la zona 5 de la capital de Guatemala, en donde yo vivía, solo en unas 4 cuadras a la redonda, había de todo. Y de repente entré a tener esa pregunta en mí, es, ¿cómo sé yo que yo tengo la verdad o que estoy yendo a un lugar en donde no me estén engañando? Mhm. Y mira, That's important. esa pregunta me atormentó, porque la verdad es que yo miraba que aquel muy sinceramente creía que tenía la verdad, pero una verdad distinta a la que a mí me estaban enseñando. Y lo mismo pasaba con aquella y con aquel otro. Y entonces me llevó a una oración. Y la oración fue, Señor, yo te quiero conocer a ti, el verdadero Dios. Yo no quiero que me engañen, no permitas que nadie me engañe, porque yo quiero conocer la verdad. Esa fue una oración poderosa que yo la recomiendo. Y que we know God heard it, you know? Y yo creo que Yeah. cuando alguien Dios mira el corazón. Yo no estoy buscando una novia, no estoy yendo para hacer negocios a ese grupo, cualquiera que sea mi motivación. De verdad anhelo conocer a Dios y de verdad anhelo la verdad. Entonces, no fue inmediato, pero sí encontré en mi mente la paz de saber que si yo me apegaba a lo que está escrito, tenía que creer y confiar y no temer a que alguien me fuera a engañar. De Sí. ahí que hasta el día de hoy yo le recomiendo a las personas que aprendan a estudiar la palabra de Dios por sí mismos Sí. y que crean que el Espíritu Santo quiere llevarlos a través de la Escritura y caminar de ahí en adelante para siempre con ellos, llevándolos a toda verdad en las Escrituras. Eso se cumple. Pero quiero hablar de lo sobrenatural, que es la iluminación de las Escrituras por obra del Espíritu Santo. 7 años pasaron en mi vida ya desde el 81, es decir, que ya era 1986, y yo anhelaba otro nivel
de experiencia con el Espíritu Santo. Yo oía a personas testificar del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo de una manera sobrenatural estaba presente en sus vidas, más allá de una convicción que estaba en la mente y en el corazón, como yo lo tenía, pero hablaban de una experiencia sobrenatural, cotidiana. Y entonces empecé a anhelar eso y comencé a decirle a Dios, yo quiero más de ti, quiero más de ti, Espíritu Santo. Comencé a entender que el Espíritu Santo también es una persona, Sí. y que no está ahí nada más para ser ignorado, sino que puedes hablar con Él y pedirle que te hable y te guíe. Entonces comencé a orar. Y en esos años fueron posteriores al dolor de haber perdido nuestro primer bebé. Y a través de esa crisis, del crisol, de esa prueba, yo decidí buscar a Dios más allá de toda excusa, más allá de toda frivolidad, de verdad buscarlo de todo corazón. Entonces, a veces me levantaba, pues mamá estaba dormida y yo me levantaba, yo no estaba dormido y de repente se me ocurría, si no estoy dormido, ¿por qué no orar un rato? Y lo que hacía es que me tiraba así embrocado, solo me rodaba de la cama y caía embrocado y me ponía a orar. Pues un día empecé a orar y no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente comencé a entrar en lo que yo llamaría como un éxtasis. La palabra éxtasis describe que tus sentidos lo sienten, lo sientes algo más allá. Y comencé a experimentar gozo y comencé a experimentar paz a otro nivel. Y después oí, no sé si lo oí con estos oídos o fue algo adentro de mí, en mi espíritu, pero oí cuando se prende un fósforo, un pf. Y al mismo tiempo que oí ese sonido, vi una luz blanquísima, que a pesar de tener mis ojos cerrados, era una luz blanca y sin embargo no era una luz que lastimara, sino preciosa. Y en ese momento yo dije, dentro de mí dije, esto es un éxtasis, dije yo, y se fue. Yo por eso creo que a veces cuando metemos la mente a analizar, en vez de disfrutar, como que cortamos. No sé, al menos eso pasó conmigo. Pero a partir de esa experiencia, yo abría la palabra de Dios. Y créeme que habían cosas que yo Antes no entendía. no entendía bien o no lograba conectar qué relación tenía este pasaje con este. Yo había leído mucho la palabra de Dios. Creo que había leído la Biblia, sin exagerar, unas 8 veces. Wow. Cover to cover. Sí. Wow. Entonces, pero cuando empecé a leerla ahora, después de esta experiencia, leía algo acá en Génesis y miraba todas sus repercusiones, conexiones, relaciones con muchísimos pasajes hasta llegar a los evangelios, hasta llegar al libro de Apocalipsis, como un panorama. Comencé a tener una visión panorámica de las doctrinas. Comencé a ver las grandes doctrinas en el Antiguo Testamento a través de los libros Sí. del Antiguo Testamento y luego su tremenda expansión en el Nuevo Testamento y su aplicación práctica para los cristianos de hoy. Pero estoy hablando símbolos del tabernáculo, símbolos de las fiestas judías, calendarios. Yo creo en las dispensaciones. Comencé a entender las 7 dispensaciones, los pactos y escatología. Entonces, no digo que eso Dios te lo va a dar como una descarga de datos si no has leído la Biblia. Oh, yeah. No, estoy diciendo que si tú lees la Biblia, el Espíritu Santo te va a ayudar a entenderlo. Amen. Pero de ahí en adelante ocurrió que mi pastor
se encontró un domingo que la persona que enseñaba no llegó, estaba enferma o algo así. Y me dijo, Edwin, ¿quieres dar una enseñanza hoy? Se lo dijeron a alguien que ya tenía tantas cosas y me puse a enseñar. Y cuando enseñé ese día domingo, yo tendría unos 35 a 40 minutos máximo para enseñar. Creo que hablé como 1 hora 10 o 1 hora 20. Pero lo tremendo fue que no se sintió el tiempo. O sea, que no lo haya sentido yo que estaba hablando es una cosa. Porque de eso se me ha dicho, no, tú no los... No, lo tremendo fue que los que estaban en la Querían audiencia más. testificaron que Wow. no sintieron el tiempo. Y a partir de ahí mi pastor me dijo, Edwin, tienes un don. Tienes un don, tienes un llamado al magisterio. Eso me lo dijo él. Lo tremendo de ahí en adelante fue que la gente, antes de que se grabara electrónicamente o se grabaran los mensajes, la gente comenzó a traer grabadoras y ponían un cassette y la ponían a grabar y la ponían sobre la plataforma. No era raro ver 4, 5, hasta 6 grabadoras de gente grabando la enseñanza. Entonces, a partir de ahí, yo reconozco que Dios me ha regalado algo que amo, porque yo amo la palabra, pero también amo explicarla. Entonces, el magisterio es lo que yo hice. Yo era maestro durante 7 años, fui maestro en nuestra iglesia central, bajo mi pastor, Luis Benítez. Yo era maestro y después cuando fui lanzado al pastorado, continué siempre sobre las bases de la enseñanza, del magisterio, y yo le pedí a Dios entonces que me enseñara a predicar, porque yo tenía esa cadencia de un maestro. Y yo miraba que un predicador tiene una manera de alcanzar clímax, de modular la voz a un nivel en donde sus emociones también se hacen parte de su mensaje. Y yo miraba predicadores que yo admiraba por eso, porque lograban ese punto que daba una conclusión tremendo. Y yo se lo pedí a Dios. Pero entonces hasta el día de hoy, por eso yo le digo a la gente que primero fui maestro y después mis funciones de pastor. Pero yo creo que no hay pastor que sea efectivo y fructífero si no es maestro. En realidad los pastores enseñamos. Sí. Entonces, pastor y maestro es lo correcto, porque lo que queremos es no que la gente dependa de nosotros. Y con eso te voy a dar el tiempo a ti porque no quiero extenderme yo demasiado, pero fíjate que tú estabas hablando de la gente que viene a oír y que se acostumbraron a ser oidores. Ojalá también hacedores. Pero el que solo escucha palabra es como un niño que hay que cocinarle, ¿verdad? Y llega el momento que hasta dice, ¿y hoy qué vamos a comer? Yeah. Porque si le vas a dar lo mismo de la semana pasada, ya hasta melindroso se volvió. Y otra vez, pero si de eso ya nos dieron, ¿verdad? Porque está acostumbrado a que otro le cocine. Entonces, pero el que ya es maduro es el que ya no necesitas cocinarle. Abrí la refri, Ya está en abrí la sándwich, alacena y hace algo. Porque si no te vas a morir de hambre el día que no exista el que hoy te cocina. Sí. Entonces, una iglesia saludable, un ministerio fructífero, es aquel donde la gente no depende del hombre. Sea su pastor, su maestro, como quieras llamarlo, los hombres se acaban. Sí. Los hombres se mueren. Y yo creo que Dios por eso le puso término a los hombres. Por eso Dios no dejó que Moisés viviera más. Y ninguno de los grandes hombres. Porque en nuestra humana manera de pensar, nosotros hubiéramos dicho, este es tan tremendo, este es tan usado, tiene tanta fe, es tan fiel, que no debería morir. Señor, dale otros 100 años. Dale otros 200. ¿Quién no quisiera que Pablo existiera todavía? Pero Dios dijo, no. Cuando le habló a Moisés, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto.
tough. Deal with it. Now it's your turn. Ahora es tu turno. Yeah. Entonces, por eso los hombres se acaban. Porque si no, la gente haría más, porque ya lo hacen. Andarían endiosando más a sus líderes. Yeah. Y eso es un gran problema también. Pero cuando uno hace que la gente dependa de lo que está escrito y del Espíritu Santo que ilumina lo que está escrito, eso es un ministerio fiel, porque esa gente va a vivir una vida fructífera y abundante por cuantos años Dios le dé. Y ese es nuestro deber. Yeah, it makes me think, me hace pensar en ese dicho que le das a comer, le das un pescado a comer a un hombre, lo llenas por un día, pero si le enseñas a pescar, lo llenas el resto de su vida. Exacto. You know, give a man a fish, you feed him for a day. Dicen que Teach es a un man a dicho fish, chino, ¿verdad? you feed him for a life. I think I've heard that. It's an old Yeah, Chinese. but I think it applies really well porque nosotros en es posible que esto ha sido un problema siempre, quizás en la iglesia, pero creo que es muy más que nunca prevalente en donde vivimos en un tiempo donde ya estamos acostumbrados a que ya todo está hecho por nosotros y se nos sirve, you know? Entonces nos volvemos consumidores y traemos esa forma a la iglesia y cuando la iglesia, si no te gustó el mensaje, después sales diciendo, aquí no me dan de comer, cuando en vez deberías estar pensando en cómo yo puedo llegar a comer por mí mismo, you know, how can I feed myself? Y una de las cosas que, going back to, hablando otra vez en lo que Dios está haciendo con estos hombres en la célula, estamos leyendo este libro, Disciplinas de un hombre piadoso, Disciplines of a Godly Man, pero uno de los puntos de que él hace ahí es que sí es una disciplina. Sí, O sea, leer la Biblia es una disciplina. sí, Y yo creo que muchos se desaniman al empezar a leer la Biblia porque es posible que empezaron con ánimo, sí, empezaron con mucha emoción, pero después cuando se dan cuenta que no es fácil, porque sí hay momentos, hay momentos difíciles cuando Sí. está uno leyendo la Biblia. Sí. Y cuando yo empecé a escudriñar la palabra de una forma más disciplinada, la primera vez que abrí la palabra para ya decir, ok, esto va a ser mi nueva disciplina, y lo empecé a hacer el primer día, casi todo lo que leía, porque empecé con los evangelios, casi todo lo que leía me hacía llorar. O sea, sí. Jesús, todo lo que, cómo él era y cómo él amaba y cómo él, y después la traición de Judas y después no lo querían soltar you know, que van a soltar Jesús o Barrabás, you know, and so I just couldn't believe it. There was a lot of things que me conmovían, pero también habían momentos después, porque eso fue el primer día, y el segundo día, el tercer día, cuarto día, habían días donde yo no sentía lo mismo que el primer día. Y entonces el pensamiento es, hey, you know, que is something wrong, or porque no siento lo que sentí la vez pasada. Y algo que yo he visto que es muy prevalente en muchos de los que han empezado a estudiar la palabra, empiezan con emoción, quizás la primera vez viven una experiencia, pero tenemos que entender que el buscar de Dios no puede ser limitado en la emoción. Ujú. O sea, no puede ser algo que solamente nuestras emociones dirigen. Sí. Porque si espero a que mis emociones, hasta que yo tenga el sentir o el querer, en el sentido de I feel like it, hoy sí I feel like it today, hoy sí tengo ganas, muchas veces la gran mayoría te vas a quedar sin estudiar la Biblia, y por eso es que se suelta, porque si lo ves de esa forma, voy a leerlo mientras siento, no es suficiente. Uno tiene que llegar al punto donde es una decisión y se vuelve una disciplina. Sí. Y ya cuando es disciplina, uno empieza a crecer más. Y algo que me ha funcionado también es, y se lo digo a los que me ven ahí, porque no leas la palabra, lea la palabra de Dios a tu paso, lea la palabra de Dios con intención y disciplina, pero no leas la palabra de Dios pensando que cada vez que te sientes a leerla vas a sentir algo. Sí vas a aprender y Dios te va a hablar, pero no siempre va a ser una experiencia emocional. Sí. You know? Entonces, pero cuando te das cuenta de eso, puedes quitarte esa presión y después darle gloria a Dios por los días y los momentos donde sí ocurre eso. Claro. Y uno de los consejos que yo les doy a tus estudiantes y a todos los que hoy nos estén haciendo el honor de estarnos escuchando y viendo, es que la Biblia también es temática, ¿verdad? Sistemática es cuando agarras
un pasaje bíblico y lo lees todos los capítulos en orden hasta llegar a Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, es como una tarea que tú te propones, pero tienes que tener el entendimiento de por qué quieres leerla completa. Por aquello de no tener lagunas o momentos en donde nunca leíste. Quieres saber qué dice y vas a llegar a pasajes aburridos, Sí, ¿verdad? A pasajes redundantes, ¿verdad? Que fulano engendró a Mengano y Mengano engendró a Perencejo y Perencejo, y tú al final dices, ¿y a mí numbers, de qué yeah. me sirve eso, no? Yeah. Pero esa es una forma sistemática Y de y leerlo. todo eso tiene relevancia cuando uno ya Cuando tiene ya, una, ya, exacto. ajá, sí, Pero también puedes hacerlo de manera temática. sí, ¿Cómo así? O sea, puedes estudiar salvación y entonces vas a ir buscando todos los pasajes bíblicos que hablan del tema. sí. Puedes Y estudiar, ahí es donde funcionan los planes. claro, puedes estudiar matrimonio, puedes estudiar negocios, empresas, puedes estudiar cualquier tema, sanidad divina, puedes estudiar la revelación de Dios a través de su palabra y hacerlo entonces de manera temática. Lo que sí te aseguro es que en la medida en que le vas sintiendo sabor, en la que vas entendiendo más, se va a volver una pasión. Sí, Y eso es lo que hace el Espíritu that's Santo. so A mí me true. apasiona la Biblia, me apasiona hasta el día de hoy. Yo quisiera leer unos pasajes bíblicos y volver a subrayar. No sé si tenías algo que decir Sí, todavía ahorita. tengo, Ok, I was halfway through ok, my, sí. but you can. Sí, lo voy a tener ahí. Entonces, hablando de la disciplina, es lo que al final, si uno lo implementa como una disciplina, eso es lo que va a dar resultado y uno va al fin lograr crecer. Entonces, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, aquí Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No sé por qué en la versión Reina Valera no lo menciona de esta forma, pero me gusta la traducción en New King James Version. It says this way, as newborn babes desire the pure milk of the word, Wow, that you may grow thereby. ya. And so, así como niños reciénes desean leche, para que nosotros crezcamos y lleguemos a la madurez, tenemos que leer la palabra de Dios. Y entonces, el jueves cuando estábamos con los chavos y tú hablas de temas y el tema jueves pasado era la pureza sexual, Ujú. no vivir una vida de pureza sexual. Y como la lujuria viene contra, pues, yo sé que también viene contra la mujer, pero como aquí estamos hablando de los hombres, que como la lujuria ataca al hombre o al humano, y cuando la lujuria ataca, te quita la realidad de Dios. O sea, te consume de tal forma que ya no ves a Dios. Entonces el enemigo no te llena con odio contra Dios, sino que te llena con olvidadez de Dios. O sea, forgetfulness Sí, of wow, God. You know? claro. Entonces, ¿cómo puede uno entonces lidiar? Entonces, cuando estamos hablando de crecer espiritualmente, aún tenemos saber cómo armarnos contra las tentaciones que van a venir con la intención de que nosotros nos olvidemos de Dios. Mm, O sea, estas tentaciones llegan de las formas más cunning. sí. I don't know how to say cunning. Sí, de las maneras más astutas. Astutas. Y vemos el ejemplo estábamos viendo el ejemplo del rey David y cómo el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, había llegado a un punto donde en el momento más alto de su carrera, Israel bien unida, él cae en su pecado más grande, en adulterio, y ese adulterio lo lleva a la mentira, esa mentira lo lleva al cometer he becomes a Se vuelve un murderer, homicida, sí. un homicidio, y entonces vemos como un pecado y llega otro pecado, y se vuelve, y solo necesitas darle una puerta al enemigo porque no estás bien parado y estás muy relajado. Y hay quienes le ponen de título le pondrían a ese tema, cuidado con las mujeres. Pero en realidad no es tanto cuidado con las mujeres, sino No. cuidado con olvidarte de las Sí. disciplinas Y eso es lo que había espirituales. y eso es lo que había pasado con David, porque David ya estaba en una etapa donde ya no era militante, ya no estaba en la guerra, ya no estaba en las diarias rutinas de disciplina físicas Y espirituales. y eso se tradució también
a su relajación de sus disciplinas espirituales también. Ujú. Y cuando relajamos nuestras disciplinas espirituales, en este caso estamos hablando de la palabra de Dios, es donde el enemigo puede atacarnos. Cuando miramos cómo Jesús, es que Jesús resistía al diablo, lo hacía citando la palabra de Dios. En disciplinas espirituales, oración, ayuno. Yeah. Cualquiera diría, pero si es el Hijo de Dios, ¿qué necesidad de ayunar tenía? Si es el Hijo de Dios, ¿qué necesidad de orar tenía? Ujú. Si es el Hijo de Dios, ungido true. de Dios, ¿qué necesidad? Pero la Biblia nos enseña que si alguien dedicaba tiempo a la oración, era nuestro Señor Jesucristo. Si alguien dedicaba tiempo al ayuno, dedicaba tiempo a apartarse de las cosas y los afanes físicos del mundo, era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, aquí hay algo que te añado a tu vocabulario: descuido. Yes, El es descuido. un descuido. Porque no es falta de amor. No, La gente cae en pecado y se destruye, no porque odie a Dios, no. ni porque odie a su esposa, ni porque odie a nadie. No es tanto que no ame, ni siquiera eso. Yo le he preguntado a hombres que han caído en adulterio y me han dicho llorando que aman a su esposa. Y claro, uno de pastor le dice, pero amas a tu mujer. Y me dice, sí la amo. ¿Amas a tus hijos? Sí los amo. ¿Amas a Dios? Sí lo amo. Y yo le creo. Pero entonces le pregunto, ¿y entonces por qué lo hiciste? ¿Y sabes cuál es la respuesta? No sé. Hmm. No sé y me caigo mal. Así. Y entonces, Pero sí es un descuido. Right? entonces la Claro. realidad no es que no ame a Dios. La realidad es de que se descuidó. Ujú, Dejó de tomar sus medicinas, sus vitaminas. ujú. Y cualquier persona que descuida lo básico en su vida va a sufrir las consecuencias. Y eso es lo que al final yo creo que el ejemplo que vemos en Jesús, en cuando él citaba, fue tentado, pero he would reply with the word. Entonces él peleaba, literalmente peleaba la tentación con la respuesta bíblica contra esa misma tentación. Entonces aquí quiero leer en Salmos, porque esto es importante para que veamos la arma que es la palabra de Dios, lo importante que es no solamente en crecer, pero mantener una vida conforme a la voluntad de Dios y mantenernos en el camino de Dios. Entonces uno no se puede mantener en el camino de Dios por mucho tiempo, al menos que esté guardando la palabra en su corazón. Amén. Y no puede uno guardar la palabra en su corazón al menos que la conozca. Amén. Salmos 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Mm, Con guardar tu palabra. wow. Después dice en el versículo 11 de ese mismo capítulo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, para que realmente como seguidores de Jesús podamos tener una vida espiritual exitosa, tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Tenemos que empezar a aún ponernos la disciplina de empezar a memorizar versículos. Sí. Para que después podamos, el Espíritu Santo mismo va a traer a memoria los versículos que ya hemos depositado en nuestro corazón. Y después ya tenemos otra arma. Ok, tengo esta palabra contra el temor, tengo esta palabra contra la tentación de la inmoralidad sexual, tengo esta palabra contra la pobreza, la falta de fe, Sí. Siempre contra la crisis. va a venir una palabra a tu mente y a tu corazón Ujú. justo en el momento que la necesitas, porque la has leído, Sí. porque la has meditado, Amen. porque inclusive la has platicado. Na- El tema o el título de este podcast es Las Escrituras son la base de una iglesia saludable. Amen. Y cuando hablo iglesia no me refiero a un grupo en específico, sino a cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo. No puede haber una congregación, no puede haber un individuo que es parte de la iglesia de Cristo que tenga una vida espiritualmente saludable sin las Sagradas Escrituras Ujú. como la base. Pero el tiempo avanzó, Sí, sí, it el flew by. tiempo voló. Ujú. ¿Qué te parece si declaramos que esta es parte 1
Sure. Y la próxima semana continuamos con parte 2 Amen. de este mismo tema. Y yo creo que se va a poner mejor todavía. Sí, ¿Está lo bien? creo también, me parece. Ok. A todos ustedes queremos decirles gracias. Les recomendamos que se suscriban. A nosotros nos ayuda mucho que ustedes no solamente vean el podcast, pero se suscriban, activen la campanita y si pueden, háganle, compártanlo en sus redes sociales para que esto se vuelva cada vez más bendición para muchas otras personas. Nosotros les prometemos tocar cada vez más temas de gran importancia para la vida espiritual. Los dejo con Pastor Elías para que Amén. nos despida. No, sí, gracias por estar con nosotros esta semana. Los queremos y nos vemos la semana que viene. Bendiciones. Amén.